Muy buenos días a todos. Iniciamos en esta ocasión con un personaje muy interesante que está acompañándonos esta mañana. Él es Francisco Martín Moreno, escritor y periodista mexicano. Francisco Martín Moreno estudió Derecho, doctorándose en la Academia Mexicana de Derecho, aunque es conocido por su larga labor dentro del mundo del periodismo. Martín Moreno ha trabajado para medios tan importantes como Novedades, El País, Excelsior, Cambio, Milenio, superando los 2,000 artículos y columnas a lo largo de su carrera periodística. En lo literario, se ha decantado por el género de la novela histórica, con especial atención a México y su historia política, en la que suele introducir tanto sucesos contrastados como elementos de ficción, dando como resultado historias adictivas. Su trabajo como periodista ha sido premiado en numerosas ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo de México hasta en 5 ocasiones, y como escritor ha ganado premios como el Laurel de Oro. De entre su obra habría que destacar Las cicatrices del viento, 100 mitos de la historia de México o En media hora la muerte, y su más reciente obra publicada, que es El ladrón de esperanzas. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada quisiera agradecerle a Jorge Villalobos y a Jorge Familiar esta amable invitación para venir a conversar con ustedes. El tema de la filantropía siempre me ha apasionado, no es precisamente mi tema, pero debe ser el tema de cualquier mexicano. Pero antes de comenzar quisiera contarles lo que me acaba de suceder al entrar al estacionamiento del hotel. Sí, confieso, mea culpa, que venía de alguna manera rápido, y al entrar al estacionamiento, sí creo que entramos 2 automóviles y yo le gané el espacio al que iba del lado derecho, y sí, pues hubo un pequeño cerrón, ¿no? Entonces me dio mucha pena, pero lo que nunca supuse ni pensé es que el piloto del otro coche me lanzara el peor insulto que me han lanzado en mi existencia. Nunca creí que alguien tuviera semejante capacidad ofensiva. Me gritó diputado. Entonces, me quedé petrificado porque, bueno, a ver que les digan a ustedes diputados, bueno. Pero como desde chiquito me dijeron que nunca me quedara yo con la última, pues yo bajé el vidrio y le grité, senador. Sí, no me iba a quedar callado, ¿no? Y todavía me revira y me dice, pero no soy plurinominal. Digo, se los cuento porque evidentemente me bajé del coche, él también se bajó del coche, le di la mano, le di un abrazo y entonces me subí ya de regreso, vine para acá y digo, el día que los mexicanos perdamos el sentido del humor, ese día estamos perdidos. O sea que hay que luchar siempre por no perder nuestro sentido del humor, y más ahora con las benditas redes sociales que soltamos carcajadas todos los días. Bueno, estuve leyendo el tema de las funciones sociales de las organizaciones de la sociedad civil, y yo digo, si nosotros, me hizo favor de mandármelo Jorge, si en México siguiéramos este catálogo pues, consignado en los estatutos, ¿no? Tendríamos desde luego otro país. Imagínense, dice aportar servicios a la comunidad. A mí me llama muchísimo la atención quién aporta servicios a la comunidad. Ya sé que hay 44,000 empresas, 44,000 asociaciones civiles que sí aportan servicios a la comunidad, pero por lo general no somos así. Por lo general
La vocación de nosotros los mexicanos termina donde termina el zaguán. Todo lo que pasa del zaguán para adentro, pues sí es nuestra preocupación, pero lo que pasa del zaguán para afuera, no. Entonces, claro, pues se pueden morir ríos, se pueden desforestar selvas, se pueden robar los impuestos. Todo lo que pase fuera del zaguán no es nuestra responsabilidad. Tenemos un conflicto con el patrimonio público. Y bueno, y esos servicios a la comunidad sí veo que se dan, por ejemplo, en la sociedad sajona. Les cuento una experiencia que tuve en un balneario en la Riviera Nayarita, en donde tuve que ir a regresar la toalla porque si no me cobraban una cantidad tremenda. Y cuando me estaban regresando mi ticket, vi que en la parte de atrás de donde estaba este hombre que daba las toallas, estaba lleno de libros. Y me asomé, pues por curiosidad natural, y todos los libros estaban en inglés. Entonces le digo, oye, qué curioso, ¿y por qué tienes tantos libros en inglés? Dice, pues es que muchos norteamericanos, canadienses o europeos, cuando acaban de leer un libro, me lo regresan con la toalla. Dice, ojalá que este libro le pueda servir a alguien más. Le digo, pues me parece un ejemplo importante, digno de subrayarse. Pero a ver, ¿y cuántos libros tienes en español? 0. O sea, o la gente no lee, o cuando acabó de leer su libro, se lo llevan. Pero no tenemos esta actitud de servicios a la comunidad que me pareció tan importante, ¿no? Promover la participación ciudadana. Bueno, si no solamente aportáramos servicios a la comunidad, sino promoviéramos la participación ciudadana, pues tendríamos desde luego otro país, ¿no? A veces creo que México es un país anestesiado o resignado o callado o apático, hasta que deja de ser apático, hasta que deja de ser resignado, y entonces vemos cómo en la revolución aparecían hombres colgados de los postes de telégrafo, porque los mexicanos pues éramos incapaces de comunicarnos y de dialogar, y cuando teníamos que llegar a un extremo, pues llegábamos a ese extremo. Por eso la participación ciudadana pacífica era importante. Ahora, dice generar empleos. Bueno, yo creo que gobernar empleos. Yo empecé a leer todo este catálogo de presupuestos de las organizaciones civiles y los calqué para la política, y digo, si realmente lo hiciéramos así, bueno, creceríamos muchísimo. Ser un laboratorio social, colaborar en el equilibrio de poderes sociales, ser un baluarte de los valores sociales, ser promotores del cambio social. Bueno, imagínense qué maravilla, ¿no? Y dice convicción de que la situación del mundo depende de cada uno de nosotros. Y en realidad nosotros pues pensamos que, como pasó siempre en el caso de la educación en México, pues la educación era un problema del gobierno. Por eso cuando finalmente derrocamos a Porfirio Díaz en 1911, en mayo de 1911, en México habían 85% de analfabetos. ¿Quién empieza con la construcción de escuelas? Álvaro Obregón, cuando crea la SEP. Y entonces, claro, a partir de que crea la SEP, pues sí, se construyen 1000 escuelas al año. Pero la pregunta es, ¿y la sociedad mexicana? ¿Dónde estaba la sociedad mexicana que no construía escuelas? Como diciendo, pues es un problema que no nos atañe a nosotros. Por eso cuando dice convicción de que la situación del mundo o de México depende de cada uno de nosotros, pues nosotros tendríamos que tomar una responsabilidad social precisamente para cambiar este país. Por eso vine con tanto gusto a platicar con ustedes, porque ustedes sí tienen todo este sentimiento que yo comparto, porque sí todos ustedes están en el entendido de que el cambio depende de nosotros, y esto para mí pues es muy emocionante. Dice que nuestro mundo puede ser diferente gracias a la acción ciudadana y solidaria, renovar la utopía que ha animado a tantos antes, reconocer a quienes han aportado, el cumplimiento irrestricto de la ley. Pues por eso estamos así, ¿no? Si ustedes ven, el 94% de los delitos que se cometen en nuestro país no se denuncian. El 94% de los delitos no se denuncian, y cuando se denuncian, el 98% no se castigan. Entonces, claro, cuando veo que ustedes proponen el cumplimiento irrestricto de la ley, digo, pues sí es un catálogo para las asociaciones civiles, que me encanta, pero es un catálogo para México, ¿no?
respeto absoluto a la idéntica dignidad de todas las personas, emprendimiento de acciones que benefician más allá de las obligaciones de la ley. Son organizaciones no lucrativas, ofrecen servicios a terceros. Son 2.1 millones de voluntarios. Yo no tenía idea de que hubiera 2.1 millones de voluntarios que ofrecen sus servicios a terceros. Esto es de una generosidad bárbara. Bueno, me encantó. 1.5 millones son personal remunerado en las instituciones sin fines de lucro. Y entonces así, punto por punto, veo que el total de los donativos fue de 45 mil millones de pesos. Es una cifra maravillosa en el contexto de nuestro país, que se puedan crear 45 mil millones de pesos para ayudar en la salud, en la educación, en todas las actividades filantrópicas. Me pareció que era una cifra que habría que destacar y habría que divulgar con mayor precisión, porque sí creo que es importantísimo un número de ese tamaño. 45 mil millones de pesos es una cifra realmente estremecedora y ejemplar, pero lamentablemente creo que se conoce poco que exista esta cantidad de mexicanos que donen esta cantidad de dinero. Y me gustaba muchísimo, por ejemplo, cuando yo iba a un museo en Nueva York y decía lista de benefactores de este museo, y era una lista interminable, lista de benefactores también en la ópera, lista de benefactores en un hospital, como cuando íbamos al Hospital Inglés, y siempre esta sala fue cortesía del Chase Manhattan o de Goodyear, porque cada quien donaba una habitación y esta parte pues para mí era francamente importante y digna de que se divulgara. Claro, que por otro lado también tenemos el caso del Museo Nacional de Antropología e Historia. Se acordarán ustedes, hace como 30 años que entraron y se robaron todo, y yo les decía a los amigos del museo, pues ¿dónde estaban los servicios de seguridad? ¿Dónde estaban las instalaciones? O sea, si realmente eran amigos. Sí, pero creo que después ya reaccionaron y reaccionaron muy bien, y entonces el museo ahorita tiene ya todas las seguridades. Pero lo que pasa es que sí me encanta que no le dejemos toda la responsabilidad al gobierno, porque todo lo que se burocratiza sale mal. Se burocratiza la energía y ya vemos que Pemex está tronado. Se burocratiza la electricidad y CFE está tronada. Se burocratiza la educación y ya vemos en qué se convierte la educación si vemos en qué lugar estamos en la OCDE. Por eso no podemos dejarle al gobierno todas las responsabilidades, y el hecho de que haya asociaciones sin lucro que estén dispuestas a invertir y creer en nosotros, eso es lo más importante. ¿Por qué? Cuando voy a la Universidad de Austin, en Texas, me llama muchísimo la atención que ahí tienen las mejores bibliotecas de México. Y cuando me sorprendo, porque yo pensaba que las mejores estarían en la Universidad Nacional, pues no es cierto, están en Austin. ¿Por qué están en Austin? Están en Austin por una sencilla razón, porque los herederos de estas bibliotecas prefirieron donarle a la Universidad de Austin sus libros, porque decían, aquí se los van a robar, aquí se va a perder la biblioteca, allá no. Entonces tengo que entregarle en un lugar donde yo tenga la certeza de que se va a cuidar este patrimonio de mi familia. Y estas son las partes difíciles en nuestra sociedad, porque la confianza es un elemento aglutinador que es sobre el que se puede poner un ladrillo encima del otro. Y si no confiamos entre nosotros, si vemos, por ejemplo, que en la época del presidente Díaz Ordaz le regaló a la tigresa, a la señora Irma Serrano, le regaló el billar de Maximiliano y le regaló la cama donde dormía la emperatriz Carlota, claro que entonces se crea una gran desconfianza entre todos nosotros. Pero a mí me da mucho gusto ver que aquí sí hay confianza, y lo puedo ver con los 45 mil millones de pesos de donativos. Yo creo que también si vemos en dónde se dan más todos estos fenómenos, se dan más, perdón que lo diga, pero entre las sociedades protestantes y las sociedades judías. Me han invitado recientemente a ver instalaciones construidas por los judíos y donan cantidades importantes de dinero, pero nadie sospecha que alguien esté dándole un mal destino
a los recursos donados. Hay una gran confianza y sobre todo los administradores de estos recursos no se les ocurre distraerlos para fines distintos para los que los recibieron. Entonces, sigo diciéndoles que, bueno, me encantó el decálogo del ciudadano, es una verdadera maravilla. Dice: participa en los procesos de elección de las autoridades, ejerciendo su derecho al voto. ¿Qué tal? Observa y cumple las leyes y normas que rigen la convivencia social y respeta la autoridad que de ellas emana. Paga los impuestos correspondientes, promueve y exige la transparencia y el buen uso de los recursos. Este es el manual de un buen ciudadano, habría que pegarlo por todos lados. Es corresponsable con el desarrollo, la elevación de la calidad de vida de las personas, el bienestar de su comunidad y de su país. Participa identificando problemas públicos y proponiendo soluciones. Esta actividad, si realmente este manual del ciudadano, estos 10 puntos del ciudadano, los lleváramos a la práctica, pues sin duda alguna tendríamos otro país. Lo veo con mucha claridad. Dice: actúa bajo principios y valores de respeto y tolerancia a la pluralidad y a la diversidad. El respeto, claro, al derecho ajeno es la paz. Cuida los bienes públicos y colabora en su preservación y su mantenimiento. Cuida y respeta el medio ambiente y hace un uso adecuado de los recursos. Contribuye a preservar la identidad y el legado cultural de las diversas comunidades y pueblos que conforman el país. Aporta tiempo, talento y recursos en favor de su comunidad. Esto es un desprendimiento importantísimo y es solidario con los demás. Esta solidaridad con los demás es impecable, sobre todo en Suecia, por ejemplo, donde me contaban hace poco que un amigo llegó a Suecia y el anfitrión lo invitó a la fábrica donde él trabajaba. Llegaron a las 8 de la mañana, aunque la gente entraba a las 9, y estaba vacío el estacionamiento. Y entonces él le dijo: vámonos hasta atrás, hasta el último lugar del estacionamiento. Y dice: bueno, pero ¿por qué no lo dejas aquí en la entrada y caminamos menos? No, porque la gente que llegue tarde, esta gente que llegue tarde va a tener que correr muchísimo para poder llegar a tiempo antes de que pongan el reloj checador. Entonces tenemos que pensar en los demás. En lugar de poner el automóvil enfrente, lo ponemos hasta atrás. Y esta es la solidaridad en todos tantos ejemplos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, ciudadano es el individuo que forma parte de un Estado para el que tiene derechos y obligaciones. Entonces, aquí es donde entro yo con algún punto que me preocupa. ¿Cómo crear confianza? ¿Cómo estimular el sistema de donativos? ¿Cómo agrandar todo este proyecto cuando creo que es imperativo la existencia de un Estado de derecho? Porque sin un Estado de derecho, el proyecto filantrópico no vuela o vuela poco. Entonces, sí, creo que dentro del manual del ciudadano habría que poner el acento en la construcción de un Estado de derecho. Y solamente así, porque con el Estado de derecho, cuando llegue un misántropo al poder, si es que algún día llega, y dice: pues voy a acabar con todas las instituciones filantrópicas y además a partir de hoy voy a mandar una iniciativa para que ninguna empresa pueda deducir donativos a una asociación civil. Digamos que pudiera pasar esto por la mente alucinada de un misántropo. Bueno, si hay un Estado de derecho, esto no vuela. Entonces, para nosotros es muy importante construir esta red de protección, construir un Estado de derecho que impida que este país se gobierne de acuerdo a los caprichos y estados de ánimo de alguien que ustedes quieran. Entonces, sí creo que deberíamos insistir en este capítulo. Y claro, se dan abusos. Por ejemplo, ¿dónde no se da un abuso? Pues podríamos decir que en Estados Unidos no se dan estos abusos. Y si vemos la fundación del presidente Trump, este ilustre peleador callejero, bueno, dispuso de sus bienes, de su fundación para financiar proyectos que no tenían nada que ver con ello, con lo cual cometió un delito, nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí nuevamente tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que haber un Estado de derecho. Me gustaría también insistir en el aspecto solidario, en el aspecto de las asociaciones civiles que están destinadas también a la construcción de la educación en México.
Yo digo, por ejemplo, cuando estuve terminando una de mis novelas en la Universidad de Stanford, hay un shopping mall, un centro comercial gigantesco que construyó uno de los herederos del señor Stanford, y le dijo: lo dono todo a la universidad, con la condición de que las rentas vayan a dar a proyectos específicos. Entonces, todas las rentas del shopping mall en Palo Alto de la Universidad de Stanford, bueno, van a dar para allá. Entonces, imagínense ustedes, cuando yo llegaba y decía: oiga, yo quiero hacer un estudio sobre la participación de los petroleros norteamericanos en el financiamiento de la Revolución Mexicana. ¿Quién financió la Revolución Mexicana? ¿Quién dio el dinero para que nos matáramos entre todos nosotros? A ver, sí, bueno, se inscribe usted, va a tener un tutor y le vamos a dar $5,000 mensuales. El tutor es importante para que juntos vayan trabajando y usted no se desvíe de sus... Bueno, pues me pudo haber encantado. Y para eso son los fondos, para eso y para el maíz y para el vino y para las enfermedades y para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué sí, aquí en México tenemos instituciones ejemplares como puede ser el TEC de Monterrey, como puede ser también el ITAM, y la Anáhuac? Pero yo creo que ¿dónde están las universidades como las de Princeton, Yale, Harvard, UCLA, Chicago, Northwestern? Estas son instituciones que han creado los grandes filántropos norteamericanos, para no entrar en Europa ni cansarlos con más ejemplos. Pero yo creo que los empresarios mexicanos tendrían que pensar en invertir muchísimo más en educación, como ya lo han hecho muchos, está muy claro, no quiero agredir a nadie, pero estas son las universidades que le han dado una expansión brutal a la economía de los Estados Unidos. Por ello creo que aquí sí tenemos una falta de ortografía filantrópica en lo que hace al papel de las empresas en el financiamiento de la educación superior de México. Yo diría que sí me gustaría tratar de blindar el sistema filantrópico mexicano, como decía hace un momento, para que nadie le pueda meter la mano. Porque si tenemos ahora 45,000 millones y es el 1.5 del PIB, bueno, pues a mí me gustaría que se subiera no al 1.5, sino al 2 o al 3, es decir, que en lugar de 45,000 tuviéramos todo esto. Me contaba un amigo que tenía una asociación civil con 500 pequeñitos que tenían el síndrome de Down, y durante la administración de la señora Fox le quitaron los recursos y se quedó con los niños sin los recursos que le daba el gobierno para ayudarlos. O sea, a eso me refiero por blindaje, que no llegue una señora Fox que diga: a partir de hoy yo soy quien administra los fondos para la filantropía, y de una manera espuria, oculta, nebulosa, se perdieron esos recursos. Ustedes no se imaginan este matrimonio que yo quiero y respeto muchísimo y que ya son gente mayor y se dedica a eso, cuando vieron que se quedaban sin esos recursos y cómo sacar adelante a esos pequeñitos. Eso es a lo que yo me refiero en el sentido de blindar estas instituciones filantrópicas. Por otro lado, y con el ánimo de concluir, a mí lo que me gustaría es que decía Luis Espota, este gran escritor mexicano, dice: lo importante no es poner el huevo, sino saberlo cacarear. Entonces, ¿yo qué propondría para cacarear esto? Pues yo pondría, por ejemplo, unas listas enormes de los beneficiarios de síndrome de Down, de educación, de salud, de cómo se ataca el cáncer, las enfermedades, o sea, ponerle cara, rostro a todos los beneficiarios de estas actividades filantrópicas sociales, que sepamos quiénes son los beneficiarios, cuántos son los beneficiarios, en qué consisten las ayudas, porque pues es clarísimo que si son 45,000 millones, no sé cuántos miles de mexicanos o miles de familias son beneficiarias de estas afortunadas organizaciones que ustedes han promovido en nuestro país. Yo me declaro obviamente un incondicional de CEMEFI,
cuando hablé con Jorge, pues evidentemente le dije, pues no voy a cobrar. Yo vivo de hablar y vivo de escribir, pero ¿cómo, con qué cara voy a venir a cobrar en CEMEFI? Imposible. O sea, vine con mucho gusto, con mucha ilusión y sobre todo, Jorge, te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder hablar con ustedes y poder, sí, pues confesar mi admiración por estas organizaciones que espero que se multipliquen por 100 en los próximos años. Y felicidades a todos ustedes y gracias por su tiempo. Muchas gracias.